comenzar la mañana con alegría vamos a entonar el canto 186, Hace años escuché. Que Jesús volverá, con gozo acepté esa verdad. Su esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantó, la redención muy cerca ya está. Odio, guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. La redención muy cerca ya está. Bueno, y para seguir, vamos a entonar el himno Yo te seguiré, oh Cristo, el himno 247, que seguro que todos lo conocéis. Las dos primeras estrofas. Yo te seguiré, oh Cristo, donde quiera que estés, donde tú me guíes sigo, sí Señor te seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaré, yo Señor te seguiré. Aunque duro el camino, sin señales y sin luz, seguiré siempre confiado en las huellas de Jesús. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaré, yo Señor te seguiré. Y os pediría a todos ahora que podríais poneros en pie y cantar juntamente con nosotros bien fuerte un deseo que todos tenemos, que es estar cerca, más cerca de nuestro Salvador. Ojalá
en esta mañana de sábado se pueda cumplir entre todos nosotros el que como una piña estemos alrededor de nuestro Dios, muy cerca de Él. Cantaremos también 2 estrofas solo. Y ahora, como estamos, vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias te damos por poder estar aquí, un buen grupo de hijos tuyos, en esta la que ahora es tu casa de oración. Queremos sentirte, Señor, cerca, más cerca. Quisiéramos fundirnos contigo de tal manera que vivamos una experiencia maravillosa. Queremos estar, Señor, atentos al mensaje que sin duda tienes para nosotros y para lo cual te pedimos que tú bendigas a nuestro pastor, que será el que nos lo transmitirá. Igualmente, Señor, queremos pedirte por las personas que no están aquí, por diferentes problemas, quizá por enfermedad, que tú les bendigas, les ayudes, les recuperes, si es así, es como tú lo tienes decidido. Y mientras tanto, Señor, aquí entre nosotros que podamos sentir el gozo y el amor de los unos por los otros, ese gozo que solamente puede estar cuando estamos contigo. Gracias por todo en nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos, bienvenidos a todos a la casa del Señor. Es para mí un placer dar la bienvenida a personas que quizá nos visitáis por primera vez y a otros que, como María, nos visita desde hace bastante tiempo que no te veíamos por aquí. Bienvenida a casa. Igualmente a todos los que no conozco, sentidos a todos, aunque no pueda deciros por nombre y apellidos. Ojalá que entre todos, como decíamos en la oración, podamos ser una piña hoy y estar todos en contacto directo con nuestro Dios. Y vamos a desearle a nuestro pastor Carlos Catalán paso para que él pueda tener el sermón que sin duda ha preparado para nosotros. Guillermo, pónmelo aquí, si tienes. Feliz sábado a todos. Saludo real, feliz sábado a todos. Esta es de las cosas que se puede decir en un sermón, ¿eh? Normalmente habla el que está aquí, pero saludarnos es algo que podemos hacer todos bien. Todos habéis recogido al entrar un par de piedras, ladrillos, como queráis verlo. ¿Os habéis fijado de qué formaban parte estas piedrecitas? ¿Habéis visto la tumba en la entrada? Algunos entran tan a saco, con perdón, que no ven ni la entrada. Pero seguramente algunos habréis podido ver la mesa, donde hay un pequeño jardín, tumba, y hay una losa que está hecha con estos ladrillos, que viene a simbolizar un poco esta gran losa que tenemos aquí, con la que haremos algo después.
al final. Así que luego esto cobrará mayor significado, ahora simplemente lo vamos a retener. Si alguno no tiene, que lo pida, o a la salida puede fijarse que hay una mesa, con boletines incluso, y ahí hay una bandeja con estas bolsitas. Bueno, un poquito de humor no viene mal. Estamos todos, supongo, muy cansados a estas alturas del curso, ¿no? ¿O vais a empezar a cansaros de verdad ahora, sobre todo los estudiantes? Bien, este es el último tema de la serie de este año que lleva por título El maestro de la vida y la tumba vacía. Vamos a poner el PowerPoint para que podáis ir siguiendo conmigo un poquito el comentario y los textos. Hemos visto 7 temas. Este es el que hace 7. Y a lo largo de los temas hemos ido proveyendo de diferentes objetos que significaban cosas en relación al tema. No vamos a hacer ahora un repaso de cada uno porque sería largo, pero seguramente podéis recordar algunos momentos cuando todos hicimos una cruz que empezaba desde la forma de un avión, que significaba que Jesús es capaz de hacernos volar por nuestros problemas, pero finalmente había provisto para nosotros también una casa, porque en el proceso de la construcción del avión nos dio para hacer una casa, un avión y finalmente una cruz. ¿O quién le ponía el cascabel al gato? Jesús y su excelente humanidad, su excelente y maravillosa solidaridad con nosotros, que vino a vivir en nuestra piel, en nuestra carne, a enseñarnos cómo ser un hijo de Dios. Y empleamos la figura del cascabel porque en nuestra cultura castellana la expresión ¿quién le pone el cascabel al gato? se nos hacía muy real con Jesús. Jesús le puso el cascabel y dio la vida en ello. Y luego también tuvimos un ejercicio de enhebrar agujas, no en soledad, sino en compañía, con la persona que teníamos sentada al lado. Todos tomasteis un hilo, una aguja, unos tomaron hilo, otros tomaron aguja, iluminamos la sala lo mejor que pudimos en las explicaciones y luego os dejamos a oscuras. Pues hubo gente capaz de hacer lo imposible. Cada uno de estos relatos iba salpicado de alguno de los milagros de resurrección que hizo Jesús. Y a Jesús le maravilló, por ejemplo, la fe del centurión, y a nosotros nos maravilló que hubiera gente tan bien compenetrada que fuera capaz de enhebrar la aguja con su compañero a oscuras. Así que, bueno, estuvimos viendo un montón de cosas, ¿no? Las más recientes las conocéis, el corazón que partía de una lápida, recordáis una cuartilla donde había el dibujo de una lápida, que al final quedaba enterrada dentro de la figura de un corazón, lo que significa que Dios puede cambiar. Como diremos hoy también, nuestro lamento en danza. O no tener miedo cuando pones la mano en algo oscuro para tomar un objeto que al final era una piedrecita que ponía solo ten fe. También en relación al relato. En fin, el último tema os queda más cerquita cuando veis ese pequeño cementerio que preparamos en la entrada, que algunos vieron porque tienen la costumbre de ver y otros pues no pudieron ver, que iba en relación con el corazón. Hoy hablamos de un suceso muy predicado, muy conocido, muy entrañable, extraordinario como todos, y es la resurrección de uno de los amigos íntimos de Jesús, de uno de los seguidores más fieles, de los pocos amigos que vieron en Jesús quién era en realidad, el Mesías, el Hijo de Dios, Lázaro. El relato lo encontramos en Juan, así que si alguno quiere ubicarse ya lo puede hacer, yo también lo haré, porque desde el relato nos vamos a mover para nuestros comentarios y nuestras reflexiones. Juan capítulo 11, desde el versículo 1 en adelante. Este relato nos habla una vez más de milagros no colectivos como la multiplicación del pan y de los peces, sino de esos milagros que nos gustan a nosotros porque son individuales, porque los milagros individuales son actos de amor personalizados. Son esos que tú y yo experimentamos a lo largo de nuestra vida montones de veces. Son los milagros que te hablan a ti y a mí directamente de que Dios nos ama y nos ama especialmente a nosotros.
y no nos comparamos con nadie, porque el amor de Dios lo sentimos, lo vivimos, lo agradecemos y nos damos cuenta de que valemos mucho para Él. Y entonces, en Dios no hay competencia, porque cuando Dios actúa por cada uno de nosotros, nosotros sabemos que es nuestro Dios, es nuestro Rey. Esta historia nos habla de 3 hermanos, que también eran 3 amigos de Jesús. Y en el relato hay 3 órdenes, ¿lo recordáis? Quitad la piedra, Lázaro, sal fuera, desatad sus manos y sus pies. 3 misiones, finalmente, porque en esta historia nosotros aprendemos que cuando Dios actúa, también está contando con nosotros, que Dios podría hacer las cosas solo. Sin embargo, pide nuestra colaboración, y eso es un privilegio que tenemos. Esta historia también nos habla de eso. Esta historia repite el concepto que hemos visto en todos los relatos respecto a la vida, respecto al milagro de devolver la vida, de explicarnos cómo se vive la vida mejor, de que Dios nunca llega tarde. Dios llega cuando tiene que llegar, ni antes ni después. Dios actúa cuando debe hacerlo, ni antes ni después. Es un testimonio que podemos dar, pero es algo que cuando tenemos una crisis nos ataca como una duda. Señor, ¿te has olvidado de mí? Señor, ¿dónde estás ahora? ¿Qué piensas hacer conmigo? ¿Ya no te acuerdas de mi dolor? Este relato nos vuelve a decir, con contundencia además, porque Jesús planifica su llegada a Betania con el retraso adecuado, que Dios nunca llega tarde. También nos habla este relato de que la atención de Dios hacia mi persona no requiere recomendaciones, no requiere enchufes. Porque cuando nosotros leemos el relato sabemos que las hermanas de Lázaro mandan un recado a Jesús diciéndole: Señor, tu amigo está enfermo. En este mundo de enchufismos y de caraduras, de sinvergüenzas que nos rodea, hay un mensaje en la Biblia que dice: para Dios todos somos iguales. No necesitas ninguna recomendación para que Dios te atienda. No necesitas ser más bonito, más bueno siquiera que otra persona. Siempre me llama la atención cuando hay personas que en su conocimiento de la Biblia, un poco más escaso, evidentemente, me dicen: pastor, ore por mí, que sus oraciones se oyen mejor. A mí me lo han dicho alguna vez. Y me hace mucha gracia, ¿no? Porque digo, no, créame que sus oraciones valen tanto como las mías, porque Dios le quiere tanto que jamás se va a comparar con el amor que yo pueda ofrecerle a usted. Dios nos quiere mucho y no requiere enchufes. Esta es una frase que me viene cuando leo el relato. Hay muchos refranes que podemos construir, ¿no es cierto? O podemos inventar un refrán a partir de otro. A noticias urgentes, soluciones serenas. Me encanta, porque es lo que se desprende del relato. Señor, tu amigo se está muriendo. ¿Y? ¿Cómo que? Es que esta enfermedad no es para muerte. Ah, bueno, vale. Bueno, vamos a despertar a Lázaro. Bueno, pero como no se enteraban tuvo que decir, no, que es que Lázaro está muerto. Las soluciones que Dios nos da no están basadas en la precipitación. Y nosotros estropeamos más las cosas cuando precipitamos la solución. Lo he vivido 1000 veces y estoy seguro de que vosotros también. Pero 1000 veces lo he vivido, no termino de aprender la lección. ¿Alguna vez me entra esa inspiración y digo, bueno, no nos precipitemos, ¿no? Todos lo hemos dicho alguna vez, no nos precipitemos. Me encanta esta lección. A noticias urgentes, soluciones serenas. Dios no tiene prisa porque Dios tiene un momento en el que va a solucionar las cosas. Y nosotros mal favor le hacemos cuando intentamos precipitar, ayudar. Otra lección que os traemos de este relato, muy importante: mis problemas no pueden destruir
mi salvación. No importa lo que yo esté sufriendo, no importa lo que yo esté pasando, nada nos separará del amor de Cristo. Nada es capaz de frenar el poder de Dios, su amor por nosotros, y por muy grandes que sean mis problemas, nada va a detener su mano para ayudarme. Es lo que dice el relato. Vamos al relato. Algunos aspectos los vamos a leer deprisa, los conocéis bien. Un hombre llamado Lázaro, versículo 1, había caído enfermo, era natural de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Y nos dice Juan, o mejor dicho, alguien que después lo ha explicado, porque la frase está entre paréntesis, lo que quiere decir en nuestras Biblias que esta explicación no está en los manuscritos más antiguos, sino que alguien lo ha explicado a posteriori, pero se dejó porque se entiende que está explicando algo importante. María, hermana de Lázaro, el enfermo, era la misma persona que derramó perfume sobre los pies del Señor y se los secó con sus cabellos. Así que cuando se nos añade este detalle, la figura de María cobra más fuerza para nosotros. Entendemos mejor la relación estrecha que había entre Jesús y estos tres hermanos. Y dice el versículo 3, las hermanas de Lázaro mandaron a Jesús este recado: Señor, evidentemente, aunque puede parecer una frase destinada a echar flores al que le vas a pedir el favor, ellos reconocían realmente en Jesús al Señor. Lo dice el texto más adelante, el Mesías, el Hijo de Dios. Pero se dirigen así a él: Señor, tu amigo. Y decíamos, no necesitamos enchufes, tu amigo está enfermo. Jesús, al enterarse, dijo: esta enfermedad no terminará en la muerte. Este texto lo podemos relacionar luego con el versículo 26. Así que si alguno quiere dar el salto un momento, y luego lo relacionaremos. Esta enfermedad no terminará en la muerte. ¿Qué quiere decir? ¿Porque murió Lázaro o no murió realmente? ¿Murió Lázaro? Claro que murió Lázaro. ¿Y cómo dice Jesús que esta enfermedad no terminará en la muerte? El versículo 26, muy bien, nos da la clave. Sino que tiene como finalidad, y aquí ya da la solución, manifestar la gloria de Dios. Por medio de ella resplandecerá la gloria del Hijo de Dios. Así que fijaos qué doble finalidad: la gloria de Dios y la gloria del Hijo de Dios. Es un milagro en el que quedó tan patente la autoridad y la procedencia de Jesús que aquellos que lo odiaban resolvieron, a partir de este milagro, matar al Mesías, quitarlo de en medio. Qué interesante. Además, la enfermedad evidentemente no terminará en la muerte porque Lázaro resucitó. Jesús tenía muchas cosas en la cabeza. Nosotros apenas atisbamos 2 o 3 por lo que dice el texto bíblico. Jesús tenía, efectivamente reconoce, una gran amistad con Marta, con su hermana María y con Lázaro. Sin embargo, a pesar de haberse enterado de que Lázaro estaba enfermo, continuó en aquel lugar otro par de días. Y pasado este tiempo, dijo a sus discípulos: vamos otra vez a Judea, porque ellos estaban en Perea. Los discípulos exclamaron: Maestro, hace bien poco que los judíos intentaron apedrearte. ¿Cómo es posible que quieras volver allá? Pero no era su hora aún. Jesús respondió: ¿no es cierto que es de día durante 12 horas? Si uno camina mientras es de día no tropezará, porque la luz de este mundo ilumina su camino. En cambio, si uno anda de noche, tropezará ya que le falta la luz. De otra manera, Jesús estaba diciendo: no os preocupéis, aún no ha llegado mi hora. Estoy andando en los días de luz. Pronto llegará la noche y seré entregado. Pero aún no es el momento. Así que vamos a Judea. Qué contradicción, ¿verdad? Porque quizá los discípulos estuvieron esperando ir inmediatamente a sanar a Lázaro, por lo tanto el plan era ir allí. Y ahora, ¿cómo le dicen a Jesús: ¿cómo vamos a ir allí? Si hace poco han intentado apedrearte. Bueno, estos sinsentidos son propios del ser humano. Nuestro amigo Lázaro es cuando les dice Jesús, versículo 11, se ha dormido, pero yo voy a despertarlo. Y seguimos viendo aquí esa idea: mis problemas no destruirán mi salvación. Aún la muerte tiene solución. Nuestro amigo Lázaro se ha dormido. Los discípulos comentaron: Señor, si se ha dormido, quiere decir que se recuperará. Cuando uno lo ve un poquito desde fuera, piensa: qué conversación más tonta. Jesús sabía lo que quería decir, pero aquellos, lógicamente, posiblemente como yo hubiera hecho, se quedaron con cara de tonto diciendo: bueno, pues si se ha dormido, ¿qué prisa tenemos en ir? ¿Y cómo sabes que se ha dormido? Yo también duermo todas las noches. ¿Qué clase de comentario es ese?
se ha dormido. Pero lo leemos con tanta cotidianidad que no nos damos cuenta de la conversación, lo absurda que puede llegar a ser para los discípulos. Se ha dormido. Y bueno, ¿y qué? Se ha dormido. Voy a despertarlo. Y tú piensas que lo despierte María. O Marta. A veces Dios nos dice cosas y no sé si lo estamos entendiendo. ¿Qué nos está diciendo? Y a veces tenemos conversaciones así con Dios. Bueno, Señor, pero ¿qué? ¿Dormir, despertar? ¿De qué me estás hablando? Es una situación muy curiosa. Creían ellos, dice el versículo 13, que Jesús se refería al sueño natural. Pero él hablaba de la muerte de Lázaro. Entonces Jesús se expresó claramente: Lázaro ha muerto. ¡Paf! Eso sí que debió de sobrecogerlos. Sí que debió dejarlos impactados. Nos han avisado hace unos días que Lázaro está enfermo. Han visto curar a Jesús y han visto hacer muchas cosas ya. Ahora están reteniéndolo, puesto que ya que el maestro no tiene prisa y la urgencia de la enfermedad no parecía tan grave, ¿para qué vamos a ir ahora? Si tú mismo has dicho que esta enfermedad no terminará en muerte, ¿para qué ponernos en riesgo? De repente ellos comprenden. Como comprendemos tú y yo de repente un día cuando Dios nos habla por fin con claridad, porque nuestra entendedera es muy corta. Lázaro ha muerto. Lo más curioso es lo que dice después, porque ahora ellos piensan en ello, porque yo voy a despertarlo. Dice: Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí. ¿Qué clase de declaración es esta? Porque así tendréis un motivo más para creer. Vamos pues allá. Yo no sé lo que los discípulos han entendido o no. Jesús les está diciendo que Lázaro se ha dormido, luego les dice que se ha muerto, que lo va a despertar. ¿Lo va a despertar significa que lo va a resucitar? Y encima se alegra de que no hayamos estado. A veces las cosas que parecen más evidentes son las que menos entendemos, pueden estar delante de nosotros y seguimos sin atisbar el significado real de lo que está ocurriendo. Como cuando Pedro fue liberado de la cárcel y se ve en la calle y todavía no sabe qué hace en la calle, o si es un sueño. Esta conversación me parece un poco así, ¿no? Lázaro se ha dormido, no, se ha muerto, lo voy a despertar, me alegro de no haber estado. Yo me imagino a los discípulos un poco mareados ya. Tomás, apodado el mellizo, dijo a los otros discípulos: vamos también nosotros y muramos con él. Bueno, esto está dicho aquí que parece que no tiene importancia, pero es un poco decir: mira, yo no entiendo nada, pero si el maestro dice que vamos para allá y tiene que morir, pues muramos con él. Ya, de perdidos al río, me da igual. Es un poco decir: no entiendo nada, pero si él dice que vamos para allá, vamos para allá. Ya veremos lo que ocurre. ¿No es cierto? A su llegada Jesús se encontró con que Lázaro había sido sepultado hacía ya 4 días. Como Betania está muy cerca de Jerusalén, unos 2,5 kilómetros, muchos judíos habían ido a visitar a Marta y a María para darles el pésame por la muerte de su hermano. En cuanto Marta se enteró de que Jesús llegaba, le salió al encuentro, no le dejó llegar a casa, fue hacia las afueras. María, por su parte, se quedó en casa, posiblemente no se enteró, la más informada en este caso fue Marta, que le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí. Claro, no lo dijo como yo lo digo. No habría muerto mi hermano. La misma frase que dice luego María. ¿Sabes? De la abundancia del corazón habla la boca. Esta frase la han intercambiado las dos hermanas montones de veces seguro. Ay, si Jesús hubiera estado aquí. Ay, si Jesús hubiera estado aquí. La dicen exacta. Puntos y comas. Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Estamos en el versículo 21, pero si vas al 32 es exactamente lo mismo que dice María. Es lo que ellas tienen en el corazón. ¿Es un reproche? No lo sé, yo diría que es más un lamento. Ay, Señor, si hubieras estado aquí. Están expresando en el fondo su confianza en el poder de Dios. No es tanto un reproche, o yo lo quiero entender así, no lo sé. En el dolor pueden entrar muchas cosas, tristeza y reproche. Pero aún así, fijaos, porque el 22, pero aún así yo sé que todo lo que le pidas a Dios, Él te lo concederá. ¿Qué está diciendo Marta aquí? ¿Está insinuando acaso que Jesús aún podría hacer algo? Jesús le contestó: tu hermano resucitará.
Vale, qué gran noticia, ya lo sabía. Al final de los tiempos. Sé muy bien, versículo 24, que volverá a la vida al fin de los tiempos, cuando tenga lugar la resurrección de los muertos. Marta era una persona muy bien instruida, tenía muy claro lo de la segunda venida y tenía muy claro la resurrección de los muertos y tenía muy clara cuál era la esperanza del creyente. Jesús entonces le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Una de esas frases que hay que leer con calma para que entre en nuestra alma. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y ninguno de los que viven y tienen fe en mí morirá para siempre. ¿Crees esto? Esto lo relacionamos con el versículo 4. No solo porque Jesús iba a resucitar a Lázaro en ese momento, sino porque realmente Jesús está diciendo: las enfermedades que nos llevan al descanso ahora no son para muerte. Porque la verdadera muerte, la que ya no se puede evitar, es la que yo os voy a ahorrar al fin de los tiempos. La segunda muerte. Jesús siempre habla pensando más allá. Y Jesús tiene en mente un horizonte mucho más lejano que el nuestro. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Veis que Jesús se proyecta escatológicamente hacia el futuro? El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y ninguno de los que viven y tienen fe en mí morirá para siempre. ¿Crees esto? Marta contestó: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo. ¿Puede haber una expresión más potente, más real de la persona de Jesús que esta de Marta, que era la de María y que era la de Lázaro? Ellos sabían quién era Jesús, el Mesías, el que había de venir, el Hijo de Dios. Posiblemente esta es una de las razones que hace que Jesús se sienta tan bien entre ellos y busque refugio en este hogar más de una vez para estar tranquilo, sereno, para ser bien escuchado, bien comprendido. Dicho esto, Marta fue a llamar a su hermana, María, y le dijo al oído: el maestro está aquí y pregunta por ti. María se levantó rápidamente y salió al encuentro de Jesús, que no había entrado todavía en el pueblo, sino que estaba aún en el lugar en que Marta se había encontrado con él. Jesús está esperando afuera. Tampoco al llegar al lugar de los hechos tiene prisa Jesús. Problemas urgentes, soluciones serenas. Se queda en la entrada del pueblo. Y allí Marta lo intercepta y ahí se queda Jesús esperando, porque seguramente está queriendo Jesús algo de intimidad con las dos hermanas. Algo de intimidad. Lo dice el texto, la casa se había llenado de gente, incluso que había venido de Jerusalén. Muchos judíos habían venido a compartir con la familia el dolor. ¿Dónde encontrar un espacio para la intimidad? Pero dice el texto, los judíos, versículo 31, los judíos que estaban en casa con María consolándola, al ver que se levantaba y salía muy deprisa, la siguieron. Al final haces planes, pero no salen siempre bien. Pensando que iría a la tumba de su hermano para llorar allí. Cuando María llegó al lugar donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies. Es un detalle también importante, se arrojó a sus pies. Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar a ella, es de nuevo la misma frase que contrapone la tristeza con la esperanza. Yo soy la vida. Pero dice, Jesús al verla llorar a ella y a los judíos que la acompañaban, dice mi versión, lanzó un suspiro y profundamente emocionado preguntó: ¿dónde lo habéis sepultado? Mirad qué cosa más curiosa. La palabra que encontramos en la Biblia para describir este estado de ánimo de Jesús no es lo que muchas veces hemos pensado. Estremecer significa bufar con cólera, tener indignación por algo, suspirar con disgusto. Jesús lloró.
y nosotros estamos viendo allí, con perdón, el culebrón venezolano. No, nada que ver. Nada que ver este llanto de Jesús. ¿Está llorando Jesús por Lázaro? ¿No ha dicho ya antes, 4 días antes, que lo va a resucitar? El llanto de Jesús es profundo, es doloroso, porque dice la palabra que emplea la Biblia que era una irritación. Otras traducciones más literales dicen Jesús se irritó. Jesús se sentía tan triste como molesto, frustrado. Sorpresa. Esto es lo que dice la Biblia. Se estremeció. Aquí mi versión dice lanzó un suspiro. Y sigue diciendo más. Se conmovió, que significa remover, agitar, alborotar, perturbar. ¿Cuál era el estado de ánimo de Jesús ante esta reacción? Jesús estaba indigno, se sentía indignado, se sentía molesto, frustrado. Jesús, al verla llorar a ella, ¡wow! Evidentemente Jesús tenía tantas horas de recorrido con Marta, María y Lázaro que se sintió frustrado, sorprendido y molesto por esta falta de confianza. ¿Sabes cuando esperas que un amigo confíe en ti? Te han reconocido el Mesías, el Hijo de Dios, y ahora están llorando desesperadamente. Y dice Jesús, fijaos, por eso entendemos mejor luego lo que dice Jesús. No te he dicho que si tienes fe verás la gloria de Dios. Versículo 40, pero volvamos a donde estábamos. ¿Dónde lo habéis sepultado? Y esta frase, además dice la Biblia, en el vocabulario que está empleando, dice que esto fue una molestia en su espíritu. No me imagino a Jesús manifestando ese mal humor, sino sufriéndolo por dentro. Lo dice bien claro el texto. Se estremeció en su espíritu, bufó con indignación, con cólera, pero interiormente. Porque tampoco era su plan hacer daño. Algo se le debió notar. ¿Dónde lo habéis sepultado? Ellos contestaron, ven a verlo, Señor. Jesús se echó a llorar. ¿Veis aquí un poco el comentario de lo que os decía respecto a su conmoción interna? Si pudiéramos hacer una traducción libre, literaria, de este texto, diríamos, se disgustó internamente y su respiración se agitó. Sería una interpretación o una traducción literaria, ¿no es cierto?, que reflejaría perfectamente lo que el texto está diciendo. Y entonces dice que Jesús lloró, Jesús se echó a llorar. Y los judíos allí presentes comentaban, bien se ve que lo quería de verdad. Pero algunos dijeron, ¿y este que dio vista al ciego no podría haber hecho algo para evitar la muerte de su amigo? Y Jesús estaba escuchando todo esto. No solamente estaba viendo el desespero de las dos hermanas, que para él no tenía ningún sentido, sino además escuchando estos comentarios tan desagradables. Jesús lloró, pero lloró por la incredulidad. Jesús, de nuevo, profundamente emocionado, y esta palabra que se emplea en este texto, en el 38, vuelve a ser la misma que la palabra se estremeció. Posiblemente en nuestras traducciones en castellano es imposible verlo, porque la palabra conmovió aparece 2 veces, arriba y abajo, pero realmente la palabra se estremeció, ahora vuelve a ser esta. Jesús, de nuevo, profundamente emocionado, profundamente conmovido, significa profundamente irritado. Profundamente irritado. Tremendo, ¿eh? Lo que está viviendo aquí Jesús justo antes de resucitar a su amigo. Jesús está enfadado, está irritado. El texto lo dice claro, nuestras traducciones en castellano son muy amables, pero no tienen nada que ver con lo que están diciendo las palabras que se emplean en la Biblia. Se acercó a la tumba, era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Jesús les ordenó, quitad la piedra. Marta, la hermana del difunto, le advirtió, Señor, tiene que oler ya. Después de la conversación que han tenido
con Jesús? ¿Creéis que este es un comentario oportuno? Para ti, para mí, que sabemos la historia, no. Pero es que Jesús les ha dicho claramente algunas cosas. Les ha dado pistas. Y si estas dos hermanas conocen bien a Jesús, han podido darse cuenta de que Jesús está molesto. Que está molesto con mucha tristeza. Que no está llorando por Lázaro. Sin embargo, el comentario de Marta es: Señor, tiene que oler ya. Pues lleva sepultado 4 días. Esto es lo que quería Jesús, que no hubiera ninguna duda. Cuanto más oliera, mejor. Porque luego sus enemigos se iban a encargar de decir: esto ha sido un montaje. Jesús le contestó: ¿no te he dicho que si tienes fe, verás la gloria de Dios? ¿Es que no podemos leer entre líneas a veces lo que Dios nos está diciendo? Por segunda vez ya. ¿Podemos entender ese estado de ánimo de Jesús? Porque esta frase ya suena a reproche. ¿No te he dicho ya? ¿No te he dicho ya? Quitaron pues la piedra y Jesús, mirando al cielo, exclamó: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Fijaos, no dice porque me escucharás. Jesús sabía lo que iba días antes. Jesús sabía, porque era hombre de Dios, porque era el Mesías, porque era el hombre en el que vivía en plenitud del Espíritu Santo. Jesús sabía perfectamente a lo que iba. Y Jesús dice: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Esa querría yo que fuera mi oración cuando tengo problemas. Padre, te doy. ¿No es eso lo que queremos expresar cuando decimos amén? No empleamos el amén como debemos. Amén, y pensamos: ojalá, ¿no? Ojalá así sea. ¡Ay! ¿No? El amén es a veces un suspiro. ¡Ay, Señor! Amén. No, amén. Así es. Así es. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que me escuchas siempre. Y esta es la fe de Jesús que yo quiero para mí. Yo sé que me escuchas siempre. Si me expreso así, es por los que están aquí, para que crean que tú me has enviado. Dicho esto, exclamó con voz potente: Lázaro, sal fuera. ¿Sabéis? Cuando volvemos a mirar el texto en la lengua de la Biblia, la interpretación literal de este texto sería una exclamación parecida a esta. Muy interesante. ¡Ea! ¡Fuera! O algo así, que también es posible la traducción. ¡Aquí! ¡Fuera! Es una orden de autoridad, una orden para dar también una lección. Ese no es tu lugar, Lázaro. Ese no es tu lugar, mi hermano y amigo. No es tu lugar estar en una tumba, no es tu lugar estar en tinieblas. No es tu lugar vivir una vida espiritual penosa, en coma. Tu lugar es estar donde dice Jesús: ¡Ea! ¡Fuera! Y Dios tiene el poder para que tú y yo salgamos de la tumba de nuestros pecados, de nuestras dudas, de nuestra inseguridad. ¡Ea! ¡Fuera! Esa es la intensidad con la que se expresa Jesús, para ti y para mí. Carlos, José Luis, Jorgito, Celso, Marta, ¡fuera! ¿Qué haces ahí? Ese no es tu lugar. Me gusta esta autor. ¿Y cómo salió de allí el pobre Lázaro? Me gustaría un voluntario. Bueno, vamos a hacer algo muy modesto, ¿de acuerdo? Porque... ¿Un voluntario? ¿Tú quieres venir? Vale, pues necesito un voluntario para ser envuelto y otro para envolver. Venga, me gustan los chicos jóvenes, claro que sí, para participar aquí, se lo pasan genial. Venga, pues tú me tienes que envolver aquí al figura. Envuélvelo lo mejor que puedas, desde la cabeza hasta los pies. Venga, sin temor, yo te aguanto un poco aquí. Mira, si lo haces al revés podrás desenrollar mejor, así. Venga, yo te aguanto, sigue. Lázaro, bueno, esto va a ser difícil que lo podamos reproducir igual, pero nos hacemos una idea. Sigue. Es papel de váter al fin y al cabo, no íbamos a asfixiar al pobre chaval. El Lázaro estaba envuelto, como están envueltos los muertos,
como veis en la diapositiva, tenía pues el sudario, pero dice la Biblia claramente que tenía atadas las manos y los pies. Bueno, esto nos valdría, queda más dramático, ¿verdad? Si pareces la momia, mira. Muy bien. Imaginemos a Lázaro dentro. Han tenido que quitar la piedra, una piedra muy pesada. Tienen que quitarla entre varios hombres porque no, precisamente hacían estas cosas para que quedaran bien cerradas las tumbas y el olor no saliera fuera. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a liarlo por aquí, tú sigue. La imagen del papel de váter me va muy bien porque representa muy bien lo que puede ser nuestra vida cuando a veces nos dejamos liar por el diablo con cosas que nos pueden llevar a la tumba. Finalmente esos pecados son nuestra mortaja y nos impiden movernos, pero como ya estamos muertos, en realidad, a veces parece que el diablo quiere asegurarse de que incluso muertos, no pasa nada, tú sigue, incluso muertos no podamos movernos, ¿no es cierto? Satanás nos quiere atrapar en nuestras tinieblas para siempre. Así que no solamente te tiene muerto, sigue, sino que te tiene atado. Bueno, este era Lázaro dentro de la tumba. Imaginaos, Lázaro, sal fuera. Cuando yo imagino esta escena, me imagino a Lázaro atado de pies y manos. ¿Cómo hacemos? Si vemos un poco una representación de las tumbas de aquella época, y hay tumbas excavadas, algunas incluso dicen que podría ser la de Lázaro, tiene escaleras y hay que bajar. No es una tumba que quitas la piedra y ya estás en la planta. Muy bien, ya está. Vamos a dejarlo así. Tú no te muevas, ¿vale? Gracias. Pero no te vayas, porque vas a hacer algo más. ¿Tú aguantas esto ahora? Esto por si se despierta. No. Mola, ¿eh? Muy bien. Lázaro tuvo que escuchar su nombre. Evidentemente, el poder de Dios es tan grande que incluso muertos en nuestros pecados, muertos físicamente, en la más absoluta oscuridad y en nuestras más grandes tinieblas en la vida, la voz de Dios penetra, llega hasta nosotros y despertamos. Y Lázaro tuvo que verse a oscuras, porque aunque entraba ya la luz, pues era una tumba excavada y estaba con el sudario y atado. ¿Y cómo tuvo que levantarse Lázaro? ¿Cómo tuvo que llegar hasta arriba? Nadie lo ayudó. Es una situación que si lo ves en una película hasta te puedes reír. Podía haber tropezado Lázaro. Estoy seguro de que tropezó. Quizás se sacudiría el sudario de la cara, pero ¿cómo se desata? Y llegó hasta la puerta de la tumba. Y finalmente, esto es todo un símbolo, porque nosotros no podíamos hoy resucitar a muerto, pero sí le podemos decir a él, libérate de las vendas, rómpelas. Esta es la fuerza que Dios nos da para volver a la vida, para librarnos de todo aquello que nos ató y nos dejó muertos en nuestros pecados. Muy bien. Y además nosotros podemos hacer algo, porque la orden de Dios dice, desatadlo. Yo le he ayudado un poquito, ¿verdad? He querido simbolizar que Dios nos da ese poder. Pero realmente los demás tenían que hacer algo. Quitad las vendas, desatadlo. ¿Quiénes pensáis que fueron las primeras personas que fueron a tocar a Lázaro y que fueron a desatarle y a quitarle todo? ¿Quiénes? Lógicamente. Las hermanas. Las hermanas que todavía sin salir de su asombro están viendo a su hermano de pie ante la tumba. La espera no ha sido corta, ¿de acuerdo? Lázaro ha tenido que trepar como ha podido hasta la entrada. Han pasado, no sé, segundos, 1 minuto, 2, 3, no lo sé. Podríamos hasta pensar, no ha ocurrido nada. Jesús se ha vuelto loco. Hasta que Lázaro asoma por la puerta. Y la orden, quitad la piedra, Lázaro también tiene algo que hacer. Lázaro lo ha hecho. En la salvación, algunos quitaremos la piedra para que otros salgan de su muerte. Otros tendrán que hacer, como hemos hecho nosotros en algún momento de nuestra vida, caso a la voz de Dios, que nos ha dicho, Carlos, sal fuera. Y otros aún tendrán que haberlo desatado para que vuelva a la vida. Yo esta mañana os propongo que nos carguemos la tumba. ¿Qué te parece? Para eso te he dado el mazo. ¿Te verás capaz de darle aquí unos porrazos y romperlo? Con todas tus fuerzas. Te doy permiso. A esto no se lo esperaba. Verás qué descarga de adrenalina. Pon aquí una foto. No, por si acaso. No os pone aquí una foto. Rómpelo.
rómpelo. Va, un poco más. Tú puedes hacerlo mejor. Más. Ah, nos parecía fácil, ¿eh? Es que cuando yo hago las cosas... No. Bueno, dale fuerte. Muy bien. Más. ¿Qué símbolo más bonito de lo que Dios puede hacer con el pecado en nuestra vida? Simplemente destruirlo. Destruir la losa para que nadie más nos vuelva a enterrar en vida. ¿Quieres colaborar tú? Venga, es que estaba con ganas. Está poniendo una carita. Vaya si tenía ganas. Dale fuerte. Más. Cuidado que esta rebota, ¿eh? Pero no haremos la crema, no os hagáis ilusiones. Muy bien, muy bien, muy bien. Pobrecico es que le ha dado en la parte de refuerzo, que era la más difícil. Ahora habrá encontrado el punto. Muy bien. Qué simbología preciosa. Dios mío, yo quiero que tú destroces esa losa que ha cubierto mi vida alguna vez. Que jamás vuelvan a ponerla encima. Venga, ya un poquito. Ahí hay refuerzo, un poco más abajo. Muy bien. Es un trabajo fácil, ¿no es cierto? Muy bien, gracias. Un aplauso para estos dos voluntarios. Sí, señor, muchas gracias. Los chicos valientes siempre. Todo un símbolo, hermanos. Esa tumba ajardinada de la entrada tiene una lápida hecha por ladrillitos. Evidentemente las que hacían entonces eran de una pieza, ¿vale? Talladas, pesaban un montón. Pero este es el símbolo que quiero traer ante ti esta mañana. Dios puede volverte a la vida. Dios rompe cualquier obstáculo. En esa liberación todos estamos comprometidos porque podemos ayudar a otros a salir del lugar donde están. Y una vez ellos han salido, porque tienen que responder con su actitud al llamado de Dios y salir de la tumba, trepar hacia la entrada, todavía habrá otras personas que quizá tengan que desatarlos. Todos estamos implicados en la salvación. 3 órdenes, 3 misiones. Todos tenemos algo que hacer. Y esto es todo un símbolo de lo que Dios puede hacer por ti y por mí. Cada vez que veas estos ladrillos, quiero que recuerdes que Dios es capaz de desmenuzar, de hacer añicos cualquier impedimento que Satanás haya ideado para que tú no puedas recibir las bendiciones de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos. Hemos estado hablando en esta serie del poder de Dios. No podemos dudar de Él. Dios es poderoso para ayudarnos. Dios tiene todas las facilidades para hacer lo que sea en nuestra vida. Dios nunca llega tarde. El Señor ya tiene todas las soluciones previstas. Jesús no llora por nuestros problemas, sino por nuestra desconfianza en su poder para resolverlos. Ese es el verdadero significado del llanto de Jesús. Y en este resumen he querido traer un poco ante vosotros las ideas importantes. Jesús es el maestro de la vida. Con Él no hay lugar para la desesperanza. No debemos lamentarnos por lo que Dios podría haber hecho. Lo que tiene previsto es infinitamente mejor. Señor, si hubieras estado aquí. No, esa no es la oración. Señor, por fin has llegado. Tú tienes el poder. Yo solo espero, confío. Estas son las ideas que se desprenden del relato. Para mí son muy importantes. Y este último pensamiento os lo dejo como resumen de la serie. Jesús pasó por esta vida enseñándonos a vivirla en plenitud. A vivirla en plenitud. No solamente la vida floreció a su paso, no solamente devolvió la felicidad a hogares rotos por la muerte, sino que realmente devolvió el bienestar, la paz interior a las personas con las que contactó. Alivió el sufrimiento y cambió, como hemos dicho alguna vez, el lamento en danza. Y puede hacer cualquier cosa que Él se proponga y tú consientas. Y dejaremos como última frase esa pregunta que Jesús le hizo a Marta. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Lo crees de verdad? Os propongo que ahora nos recojamos un momento en oración para pedirle al Señor que Él sea el maestro de nuestra vida, que Él nos ayude, que nos dé fuerza y confianza para afrontar cualquier dificultad, porque en Él somos vencedores. Vamos a orar.
Querido Señor, te damos muchas gracias por estos tesoros que nos haces llegar desde tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, de verdad, por estos relatos que nos hacen reflexionar, nos hacen meditar, nos hacen tomar decisiones, nos devuelven las fuerzas, nos devuelven el ánimo, nos hacen verte a ti en lugar de mirar a los problemas, nos devuelven la fe y la confianza más absoluta de que tú nunca nos olvidas, tú nunca llegas tarde, tú siempre tienes solución para cualquier problema, si no fuera en esta vida, en la siguiente. Que nuestra fe, Señor, nunca decaiga. Bendice a cada uno de los que estamos aquí. Todos tenemos luchas, todos tenemos problemas, todos tenemos inquietudes. Tú sabes leer como nadie, Señor. Tú eres el único que puede hacerlo. Las cosas que nos afligen, que nos preocupan, que a veces nos derrumban, los pecados recurrentes que también son capaces de resucitar. Te pedimos, Señor, que tú te hagas presente en nuestro corazón y en nuestra mente, que tu presencia lo llene todo, que podamos sentir tu presencia, tu poder y tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. Una señal será dada. Una virgen concebirá un bebé humano conteniendo la divinidad no disminuida, la gloria de las naciones, una luz para que todos vean y la esperanza para todos los que abracen su cálida realidad. Emmanuel, nuestro Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién podría enfrentarse a nosotros? Nuestro Dios está con nosotros. Para todos aquellos que viven en sombra de muerte, una gloriosa luz ha amanecido. Para todos aquellos que tropiezan en la oscuridad, mirad, su luz ha llegado. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Escucharás tú la llamada de aquel que no escatimó ni a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros? En la tierra no hay poder, no hay profundidad o altura que pueda separarnos nunca del amor de Dios en Cristo Jesús. Emmanuel, nuestro Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién podrá enfrentarse a nosotros? Emmanuel.
podrá entrar. God is with us. And if God is with us, who can stand against us? For God is with us, Emmanuel. Emmanuel, for God is with us. And if